Bien, seguimos en esta recuperación de estática 2020. Estábamos hablando de fuerzas distribuidas. En el video anterior lo que hicimos fue hablar de las fuerzas distribuidas principalmente de peso propio. Hicimos ese ejemplo de la llave y cómo se dividía en partículas y cómo a partir de esas consideraciones de pensar que es un sistema de partículas podíamos derivar en el fondo las ecuaciones para la posición de la resultante y la resultante de una fuerza distribuida de cuerpo. ¿Ya? Vamos a hablar ahora de fuerza distribuida en términos un poco más generales, porque en verdad, para efectos de modelar sistemas, a veces es conveniente, como el caso de vigas, columnas o cables, qué sé yo, vamos a hablar de distribuciones que son de línea, o si estamos hablando de una membrana, vamos a hablar de distribuciones de superficie, de cosas que pueden tener menos dimensiones. Y a veces es útil pensar en la fuerza distribuida en términos de estas cosas y no como una sencilla fuerza de cuerpo en el fondo. ¿Ya? Entonces, hemos hablado de fuerzas. Estas son slides que son viejas de estática de iteraciones anteriores, de 2019 en adelante. Así que me voy a saltar un poco de eso. Pero el primer tipo de fuerza distribuida es la fuerza con distribución de línea. ¿Ya? Estas tienen, por ejemplo, la fuerza sobre un cable. En este caso el ejemplo es peso propio, sigue siendo el mismo, pero podría ser, por ejemplo, el viento actuando sobre un cable se puede modelar como una fuerza que ocurre sobre la línea que es el cable. Bien, no sé si han visto esto, esto es una taza antigua de ingeniería y este un logo antiguo que había. Bueno, esto es verde. Este verde está siendo cancelado por mi programa de streaming, pero es un logo antiguo de ingeniería. Vale. Tenemos distribuciones de línea, tenemos distribuciones de superficie. El ejemplo que pongo acá es una represa que está soportando agua y que siente una distribución de presiones que crece con la profundidad, linealmente con la profundidad desde la superficie. ¿Ya? Y lo típico en un volumen es el peso propio, que ya lo hemos visto, ¿cierto? Pero otros ejemplos son fuerzas electromagnéticas. Y no hay muchos más ejemplos que eso. Fuerzas de inercia pueden ser, son parecidas a las fuerzas de gravedad. Bueno, entonces ahora, de un punto de vista de mostrarles el resultado, no vamos a hacer ni una derivación, pero en general, si ustedes tienen una fuerza de distribuida en una línea, hay que especificar dos cosas. Uno, hay que especificar la línea, o sea, la curva esta, donde están definidos los puntos de acción de cada pedacito de esta línea, de esta fuerza de línea, y la fuerza. ¿Ya? Ahora, esta línea típicamente ocurre en los puntos de aplicación de la fuerza, entonces vamos a estar hablando de cosas físicas, por ejemplo, una viga, una columna, bueno, hay que definirlo como una curva, o si es un arco, bueno, etcétera. Entonces, en general, en 2D, vamos a definir cuatro funciones. ¿Ya? Vamos a definir la posición X de la curva y la posición Y de los puntos de aplicación de la fuerza. Y vamos a definir las dos componentes en X y en Y de la fuerza distribuida propiamente tal. Entonces por eso está el W aquí, que representa la fuerza distribuida, es un vector, porque estos vectorcitos pueden cambiar de orientación en cada dirección. Y también tenemos un vector que apunta del origen al punto de aplicación de este en particular. En 3D obviamente son 6 cosas. Entonces la intensidad de carga, la función de intensidad de carga se mide en unidades de fuerza por longitud, Newton partido en metro. Y la fuerza resultante, o sea, yo quiero transformar esta fuerza distribuida a una única fuerza concentrada con un único punto de aplicación. Lo puedo hacer a través de la sumatoria de fuerza y momento, que al final se resume en integrar la fuerza en el largo. Ojo que aquí estamos hablando de una integral por longitud de arco, entonces nos estamos moviendo aquí. Habrá que transformar este ds a algo que sea función de x y s. ¿Ya? En el caso de los arcos, por ejemplo, eso es importante, o si estamos hablando de cables. Pero la cosa es que integrar toda la fuerza me da la resultante, obviamente, la suma de todas las fuerzas. Y el momento con respecto a O, esto es un resultado para el caso 2D. Tengo la integral de 0 a L, X por WI. Aquí descompuse este vector de acá, W, tiene componente WX y tiene la componente WI. Y ahí el momento de toda esta fuerza con respecto a un punto O está dado por esa integral que está ahí. ¿Ya? Entonces, en resumen, la resultante es la integral de la distribución de línea
el momento en la integral de la distribución de línea multiplicada por los brazos que correspondan, según cada componente. Bien, en el caso de una distribución de área o de superficie, ¿ya? Ahora tenemos superficies que están parametrizadas por dos coordenadas, por decirlo así. Puede ser x, y, o pueden ser unas coordenadas paramétricas que van por encima de la superficie. La cosa es que el resultado es muy similar. Aquí la resultante es simplemente la integral ahora de superficie en el elemento de área de toda esta cosa. Y lo mismo pasa con el momento. Ahora, como estamos en superficie, estamos hablando de momentos en 3D, por lo tanto usamos el producto cruz, donde R de chi eta va a ser simplemente el brazo a cada punto de la superficie que corresponda, mapeado en estos parámetros chi y eta, y a eso le hacemos producto cruz con la distribución de fuerza. Esto es un resultado muy general, y que si por ejemplo chi y eta son las coordenadas x, y, esto se reduce a una expresión más sencilla, pero esto es lo más general que hay. ¿Ya? El W aquí estoy especificando y enfatizando el hecho de que es un vector en R3. ¿Ya? En este caso, la intensidad de carga se mide en unidades de fuerza por unidad de área. Estas son unidades de presión. ¿Ya? Newton por metro cuadrado, eso es un pascal, eso es una unidad básica de presión. Las distribuciones de área todas tienen unidades de presión. ¿Ya? Es más útil utilizar kilopascales para presiones o megapascales cuando estamos hablando de tensiones en sólidos. Los pascales es una unidad bastante chica. Piensen que es un pascal, que es un décimo de kilogramo sí, a ver, un newton es, perdón, una masa de 1 kilo tiene más o menos 10 newton, ¿ya? Y si ustedes entonces dividen eso por 10, piensen en 1 kilo, lo dividen por 10, estamos hablando de 100 gramos. 100 gramos aplicado en un área de 1 metro cuadrado, eso es un pascal, es muy chico. ¿Ya? Entonces en ingeniería en verdad el kilopascal todavía sigue siendo más o menos chico. Megapascal es algo más que está acorde con el tipo de presiones que sienten las estructuras y los suelos. Bien, hablamos de presión en caso de fluidos, ¿ya? O tensión en el caso de lo que están sintiendo los sólidos. Es un poquito más general hablar de tensión que presión. Y obviamente, al igual que antes, las resultantes se obtienen integrando sobre la superficie y todas las cosas que corresponden. La distribución de volumen, esta ya la vimos, es esencialmente el mismo resultado que vimos en los slides anteriores. Simplemente están expresados aquí en términos un poco más generales, como integrales de volumen. Esta integral debiese ser de volumen aquí también, donde tengo un elemento de volumen aquí que se va moviendo y yo integro en este volumen, en esta papa, sea la que sea. ¿Ya? Estas son fuerzas de cuerpo. La intensidad de carga se mide en unidades de fuerza por unidad de volumen, newton por metro cúbico. Obviamente esto también es muy chiquitito. La intensidad de fuerza gravitacional es un ejemplo, ρg, donde ρ es la densidad del material en kilos por metro cúbico. Si lo multiplico por g, eso se llama peso específico. ρ también se le conoce como masa unitaria o densidad. Las resultantes se obtienen integrando sobre un volumen en este caso. ¿Ya? Estos son los tres casos. Entonces este es el segundo como video teórico. Vimos fuerzas, distribuciones de línea, superficie y volumen. Y ahora algunas consideraciones, ¿ya? Porque para ser estática queremos transformar estas fuerzas raras que están distribuidas en líneas, superficie y volúmenes, queremos transformarlas en una resultante de fuerza que yo pueda sumar a mi equilibrio de sumatorias de fuerza, y necesito saber su punto de aplicación para poder tomar momento, ¿ya? Entonces el punto de aplicación, aquí tenemos un caso un poquito más sencillo, de una fuerza distribuida que solamente tiene componente vertical hacia abajo. La vamos a llamar W de X, y aquí el ds o el s, la variable con la que parametrizamos esta cosa, es el X, o la posición de cada punto. Esto es alguna función, esto es simplemente la variable X. Quiero transformar este sistema, en algo que sea una carga puntual, aplicado a una distancia X barra, tal que estos sistemas sean estáticamente equivalentes, o sea que tengan la misma resultante y el mismo momento. Para hacer eso, la resultante es la integral, el área bajo la curva de todas esas fuercecitas, aplicada hacia abajo. En este caso las flechas están apuntando hacia abajo, así que asumimos que el signo positivo es hacia abajo. Y el momento X por W de X, ¿cierto? Esto es el resultado simplificado de la fórmula anterior. Ahora solamente tenemos un punto de aplicación en la dirección X, solamente tenemos componente Y, entonces por eso esto
Fíjense que se está escribiendo de esta forma. Ahora, estoy asumiendo este WX, las flechitas positivas van hacia arriba, ¿ya? Para que este momento sea positivo, el WX está definido hacia arriba. Entonces, si queremos que los sistemas sean estáticamente equivalentes, entonces el R de X multiplicado por su brazo de X barra tiene que dar el mismo momento que la integral de X, W de X de X. Por lo tanto, si reemplazo todo eso, encuentro la posición del centroide como el momento total dividido por la resultante total. ¿Ya? Así que esto es, y bueno, en el curso hicimos algunos ejemplos de cómo calcular centros de masa. Esto lo vamos a aplicar ahora, esto mismo, a ejemplos particulares de estática que les van a servir a ustedes para el curso de mecánica de materiales. Entonces, esto es algún resultado que lo vamos a usar. El X barra lo vamos a calcular para distintas funciones W de X y con eso vamos a seguir adelante. Eso es todo por este video. Nos vemos en el siguiente, que va a ser de ejemplo.